Amén. Pues bueno, miren, de verdad, como decía Sam, esta semana tuvimos el privilegio de estar de viaje. Sam me acompañó con Ian, su hijo, yo me llevé a mi hijo. Estuvimos en una conferencia, fue una bendición, de verdad, un enorme privilegio estar ahí. Y después en unas reuniones, y es que Casa de Libertad, para los que no lo saben, es parte de una red de iglesias llamada Acts 29 o Hechos 29. Acts 29 es una red de iglesias, una red global. Tenemos iglesias en todos los continentes habitables del mundo. Tenemos iglesias ya creo que en más de 50 o 60 países. Habían casi 25 países representados en esta conferencia. Y Acts 29 ha sido una genuina y una verdadera bendición, no solo para mí como pastor, para nosotros como iglesia, aun cuando muchos tal vez no terminen de entender y no se den cuenta. Y una de las cosas que hacemos en la red es que tomamos pastores y los evaluamos. Y podemos ver en 11 áreas de su vida, de su ministerio, cómo están, para ver dónde hay áreas de crecimiento. Y acabamos de estar en Perú. Hace, un mes y mucho. Y uno de los pastores, les cuento eso porque uno de los pastores que evaluamos en Perú me escribió un mensaje hoy en la mañana. Y este mensaje decía, así solo les voy a leer un pedacito del mensaje, pero decía, por favor oren por nosotros. Hoy comenzamos a tener nuestras reuniones dominicales como Church Project en Lima. ¿Sí? Entonces, esa es una iglesia que vimos evaluada, el pastor se sometió al proceso y hoy está abriendo sus puertas. Y entonces, o sea, no quiero ser esas iglesias de sí, hermano, orando por vos y nadie ora. No, vamos a tomar un tiempito y ¿saben qué? Para que el pastor no se haga mentiroso, vamos a orar por esta iglesia. El pastor se llama David Ayala. Si alguien tiene su corazón por Lima, por Perú, vamos a orar por la iglesia Church Project del pastor David Ayala, que hoy está abriendo sus puertas en Lima, Perú. Así que acompáñenme, vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por el privilegio de ser parte de esta red, mi Dios, que está impulsando iglesias que extienden tu reino por todas las naciones, mi Dios. Y hoy en particular queremos levantar delante de ti al pastor David, Señor. Queremos levantar delante de ti a la iglesia Church Project de Lima, Señor, pidiéndote que hoy, mientras abren las puertas en este nuevo lugar, Señor, que tú los llenes de sabiduría, de gozo, de tu presencia y de personas, mi Dios, que estén con corazones abiertos y dispuestos para escuchar tu palabra, mi Dios. Padre, que tu evangelio sea proclamado en Lima, que Lima escuche tu palabra y sea transformada, mi Dios. Así que levantamos esta iglesia delante de ti y lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Pues miren, hoy estamos regresando a nuestra serie de Romanos. Y déjenme darles un anuncio. Yo sé que Romanos ha estado un poquito atropellado. Hemos tenido interrupciones entre el aniversario y la muerte de Arnoldo y diferentes cosas que nos han interrumpido nuestra serie. Pero hoy regresamos a Romanos y ya, si Dios lo permite, no paramos hasta que se termina el libro de Romanos. Pero por eso mismo tal vez hemos perdido un poquito el hilo. Así que déjenme hacerles un resumen muy breve de lo que hemos visto hasta ahora. Hoy nos toca el capítulo número 13, ¿sí? Y los últimos 3 mensajes que estuvimos en el capítulo 12, yo creo que algunos notaron que el tono de la carta cambió un poco. Ahora, cambió el tono, pero no el tema, porque el tema sigue siendo el mismo. Sí, lo que pasa es que en los primeros 11 capítulos del 1 al 11, vimos nosotros el fundamento. Y cuando digo el fundamento es literalmente los cimientos de la fe, lo fundamental de nuestra fe. Y es que vimos nosotros en medio de eso la mala noticia de cómo Dios está airado justamente por nuestro pecado, ¿sí? De cómo hay una paga por el pecado. La paga del pecado es muerte. Sí, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cómo en Jesucristo encontramos nosotros la justicia de Dios, el ser justificados delante de Dios. Y eso nos invita a ser parte de su pueblo. Ese es un resumen muy breve de los primeros 11 capítulos de Romanos. Y a partir del capítulo 12, lo vimos las últimas 3 semanas, lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver las siguientes semanas. Pablo no cambia el tema, pero sí cambia el tono.
Porque el tema sigue siendo el mismo, la obra de Cristo en nosotros. Solo que pasamos de ver qué es lo que Cristo hizo para ahora ver cómo lo que Cristo hizo impacta la vida y impacta el vivir de un hijo de Dios. Cómo poner la fe en Jesucristo impacta la forma en que nos relacionamos unos con otros, nos relacionamos con estas iglesias, nos relacionamos con estas autoridades. Sí, lo que la obra de Cristo produce en la vida de los creyentes. Y comenzaba diciéndonos que la vida de un creyente rendida a Cristo es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo, es un sacrificio agradable. Vimos que la vida de un creyente pone sus dones, pone sus talentos al servicio de su comunidad, de su familia de fe, y cómo la vida del creyente, y esto fue hace 2 semanas que hablábamos esto, cómo la vida del creyente ama a su prójimo. Y vimos que amar a su prójimo es más que solo una frasecita de iglesia, sino que tenía un montón de implicaciones muy, muy práctico. Y todo esto, miren, todo esto, y déjenme ponerles 2 palabras en su mente y en su corazón, porque todo esto se aleja de lo que yo llamo un moralismo vacío. Un moralismo vacío es el que dice: yo me voy a esforzar por portarme bien, para que si yo me porto bien, entonces Dios me acepte. Ese es un moralismo vacío. Realmente lo que hemos estado viendo es el poder transformador del evangelio en nuestras vidas, donde en viendo lo que Jesús hizo y viendo la aceptación que tengo en Cristo, eso transforma mi vida y entonces me porto bien. Son 2 cosas muy, muy distintas. Así que Pablo, el apóstol Pablo, después de que nos habla de los primeros resultados de cómo es una vida transformada por el evangelio, nos comienza a hablar de la raíz. Se va hasta la raíz a un problema profundamente arraigado en el corazón del ser humano. Y ese problema es la rebeldía. Ahora, ¿cuántos aquí alguna vez han dicho: déjeme ver, es que yo soy rebelde sin causa? Déjenme decirles, hay una causa muy clara para su rebeldía. Se llama pecado. Sí. El pecado en el corazón del ser humano es la causa detrás de nuestra rebeldía. Y aquel que dice en tono de broma: es que yo soy rebelde sin causa. No. Está expresando el pecado que está arraigado en el corazón del ser humano, que se manifiesta en rebeldía. Y es que todo pecado al final del día es en esencia un acto de rebeldía. Miren, el hijo o la hija que desafía a sus padres y se niega a hacer sus deberes. O tal vez tenemos al hombre o a la mujer que usan sus contactos para evadir la ley. O tenemos al esposo o a la esposa que le son infieles, que violan su compromiso matrimonial para seducir a alguien que no es su pareja, o aquel joven que miente para zafarse de un problema, o aquel, y este es de mis favoritos porque sácalo no creyente en mí, sí, saca el no cristiano en mí, que cuando vamos en el tráfico, no, él decide que no, él no va a hacer cola como todos los mortales, no, él llegó de último, que se quiere meter hasta el principio y crea más tráfico para todos. Dios lo bendiga, sí, el Señor lo reprenda y pero miren, al final del día, sí, lo que parecería, es que es rebeldía contra los padres, es normal, o alguien que es rebelde contra las leyes civiles o las instituciones o el código de conducta de una relación, en un nivel más profundo, ojo, pónganme atención bien, en un nivel más profundo, sea como sea que se exprese tu rebeldía, la rebeldía es pararse delante de Dios y decirle no a su voluntad y a su ley. Nuestra rebeldía inició en el jardín del Edén, cuando una mordida al fruto que Dios había prohibido significó la primera desobediencia, y esa desobediencia la heredamos todos los hombres, y cada persona en el planeta, y cada uno de nosotros vino al mundo con una inclinación hacia el pecado, una inclinación hacia ser rebeldes, un gusto por lo prohibido, nos emociona lo que a veces es prohibido, un deseo por quebrantar la ley y un corazón que así lo decía la Biblia, desde los tiempos de Noé Dios describe el corazón de los hombres como uno que tiende de continuo hacia el mal. Ahora déjenme adelantarme. Por estos corazones vino Cristo, o sea, por nosotros los rebeldes, o sea, sí, pues su obra no pagó solo por nuestro pecado,
Sí. Y nos imputó la justicia para ser salvos. Su obra vino a producir en el creyente un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos deseos, una nueva forma de ver el mundo. Y cuando Él transforma nuestro corazón, que ahora está guiado, que ahora está impulsado por el Espíritu de Dios, nos volvemos capaces de dejar la rebeldía y de ponerla a un lado. ¿Sí? El Señor nos da un corazón que ya no se complace en salirse con la suya, que ya no se complace en hacer las cosas. Es que hasta hay canciones que idolatran este tipo de actitudes, sí, que ya no se complacen en cantar el corito aquel que decía a mi manera, o sea, que lo hacíamos ahora nuestro corazón se complace en someterse al Señor. Ese es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Y así que mientras leemos el texto del día de hoy, meditamos en su palabra, vamos a estar construyendo una verdad que el pastor Ángel de nuestro campus del Naranjo resumió el mensaje en esta frase. Déjenme leerle la frase que el pastor Ángel nos dio para resumir ese mensaje. Él decía así, una vida transformada por el Evangelio se sujeta con gozo a la autoridad de Dios en espera de su retorno o en espera de su regreso. Ahora, antes de entrar al texto, déjenme darles una advertencia. No voy a haber ni terminado de leer el primer versículo y ya voy a haber perdido a la mitad de mi audiencia. No, estoy hablando en serio. Y el texto del día de hoy es uno de esos textos donde digo, gloria a Dios que vamos verso por verso. Porque quizás por mi cuenta no lo predicaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque causa conflicto en el corazón. Cuando lo leamos en la primera frase, la mitad del corazón, todos nuestros corazones van a ser así como, eso no sé si aplica para mí, ¿verdad? Entonces, cuando vamos verso por verso, la palabra nos obliga a hablar de textos muchas veces complicados y también nos permite recibirlos sin pensar, el pastor está hablando porque él sabe. No, el pastor está hablando porque toca. Sí. Así que con eso en mente, Romanos capítulo número 13, hoy vamos a tratar de ver el capítulo entero, versículo número 1, miren cómo comienza diciendo así, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Quédense aquí conmigo. Voy a tratar de que veamos a través de la palabra por qué. Sí, porque yo sé que solo leer esa primera frase es así como que seguro. Sí. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y después nos comienza a decir, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Y después dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora ya les vi la cara a algunos, y un texto como este inmediatamente genera algo de resistencia en nuestros corazones. Inmediatamente, sí. Y es que el problema es que probablemente lo leemos basados en nuestra experiencia en un país donde las autoridades superiores y las leyes no muy funcionan. Y entonces cuando yo leo esto, digo, es que Pablo no sabía lo que es vivir en Guatemala. Sí. Si Pablo hubiera sabido que esto lo iban a leer guatemaltecos, no hubiera pedido algo así. Miren, aquí en Guatemala y en el mundo, las noticias a diario, todos los días, relatan hechos vergonzosos de nuestras autoridades, que nos ponen en vergüenza, no solo delante de la población, delante del mundo entero. Hay conflictos de poder, ¿sí? Y en el mundo hay conflictos de territorio, hay mal manejo de recursos, hay ambición, ¿sí? En Guatemala eso produce que la gente se quiera ir de aquí. Hay inmigración, ¿sí? Hay migración, hay hambre, ese es el pan nuestro de todos los días en el mundo. ¿Sí? Y muchas veces, si no es que la mayoría, si no es que todas las veces, los gobernantes son los autores intelectuales de estos problemas. ¿Sí? Pero, y aquí es donde yo quiero que vean, porque otra vez, alguno diría, órale, yo entiendo, pero ¿en serio? Ya vieron nuestro gobierno, ya vieron, cada uno viene y yo no me quiero meter ni a juzgar ni a criticar, no es el punto del día de hoy. Pero alguno diría, es que si Pablo supiera, ahora ojo, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Solo piensen por un momentito. ¿A quién le está escribiendo esta carta? ¿Saben a quién? A los romanos. Ahora, si ustedes han visto alguna película sobre Roma, si ustedes han visto alguna serie sobre Roma, ustedes saben que
Los gobiernos eran corruptos. O sea, el dinero estaba mal repartido. La sociedad entera estaba en una decadencia moral, donde si ustedes ven, no vean una película. Como pastor no se las puedo recomendar. O sea, de verdad no puedo con buena conciencia recomendarles una película. Entonces, Pablo sabía lo que era un gobierno injusto. Pablo sabía lo que era ser gobernados por gente que no era ni justa, ni piadosa, ni amable. Y aún así, o sea, Pablo le escribe a la iglesia que está en la capital de este imperio, gobernada por el emperador Nerón. O sea, que si saben un poquito de historia, ya eso les dice todo lo que necesitan saber. Gobernada por Nerón. Pablo les dice a este gobierno que se había encargado que la riqueza estuviera mal distribuida, y a un gobierno que nadie elegía, sino que era heredado de padres a hijos, y cada uno parecía ser peor que el anterior. Pablo les dice a ellos: sométanse a las autoridades superiores. Así que si alguno de nosotros dice: no, lo que pasa es que aquí en Guatemala Roma era peor. ¿Sí? Roma era peor, y aún así viene no la sugerencia, no el consejo apostólico, viene el mandamiento apostólico que dice: sométanse todas las personas a las autoridades superiores. Y ahora eso súmenle algo todavía más complicado. Nuestra tercera serie dentro de Romanos se llamaba El Pueblo de Dios, donde entendimos que ahora somos no solo ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y Pablo le está diciendo a una iglesia que está entendiendo eso, y que seguramente está diciendo: ahora yo pertenezco al reino de los cielos, donde mi autoridad es Cristo, no tengo que someterme a ellos. Y Pablo dice: sí, aún así estamos llamados a someternos a nuestras autoridades aquí en la tierra. ¿Sí? Y en medio de todo esto, de que Pablo nos enseña a someternos, lo hace por 3 razones. Y estas son las razones que yo quiero que no los quiero perder, sino que me acompañen. 3 razones, 3 argumentos por los que Pablo nos pide que nos sometamos. Número uno, y el más importante, es que Pablo nos está diciendo, Pablo está hablando de la fuente de la autoridad, y dice: sométanse porque toda autoridad es puesta por Dios. Y Pablo está reconociendo algo complejo, y es que dice: en su providencia, en su soberanía, Dios ha conducido a cada autoridad al lugar que ocupa. Y Daniel se lo dijo a Nabucodonosor. Daniel, que también estaba como esclavo en un gobierno impío, se lo dice a Nabucodonosor en Daniel capítulo número 4. Y le dice, pues solo que para Nabucodonosor esto era una amenaza. Sí, esto era una amenaza. Daniel le dice a Nabucodonosor esto. En Daniel 4:17 dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Claro, Daniel se lo estaba diciendo a Nabucodonosor, diciéndole: alineate. ¿Por qué? Porque si no te lo van a quitar. Porque es Dios el que da el gobierno, pero a nosotros es un recordatorio. Dios puso las autoridades que él puso. Hay un dicho popular que dice: todo pueblo tiene el gobernante que merecen. No, todo pueblo tiene el gobernante que Dios decidió que necesitábamos para llevar a cabo su plan, que a veces no entendemos aquí para nosotros. Ahora, esto no significa que los gobernantes siempre sean buenos. Eso lo sabemos. Sí, esto tampoco significa que no podamos ejercer una sana oposición, que no podamos quizás hacer una crítica al sistema o un reclamo en pro del cambio. No, muchas veces esto corrige al gobernante y eso es bueno. Pero déjeme hacer un paréntesis acá, porque creo que es importante en medio de todo esto. Si esto no significa que estamos de acuerdo con todos y que no podemos y que no podamos criticar todos, entonces ¿cómo estamos en desacuerdo? ¿Cómo es la forma correcta de estar en desacuerdo o de criticar o de buscar un cambio en el sistema? ¿Cómo es la forma correcta? Déjenme darles 6 puntos. Aquí 6 puntos muy rápidos, no vienen de este texto, pero 6 puntos muy rápidos de cómo los hijos de Dios, cómo los creyentes deben juzgar, criticar, abogar por el cambio en el gobierno. Número uno, ¿están listos? Número 1,
cualquier cosa que hagamos debe desarrollarse en el marco de la ley. Estamos llamados a someternos a nuestras leyes, a nuestras autoridades. Así que aun cuando nos oponemos, hagámoslo de una manera legal. Número dos, mientras, y esto es muy importante, mientras escuchamos las acusaciones de corrupción en contra de nuestros gobernantes, guardemos primero todos nuestros corazones. Madre, yo he visto gente que de verdad se ofusca, pero así de verdad, o sea, su corazón está, pero guarda tu corazón. O sea, cuando tengas discusiones políticas, guarda tu corazón. Y no solo guarda tu corazón, ojo, guarda tu lengua, guarda tus palabras, porque aun cuando vemos acusaciones de corrupción y aun cuando vemos todo lo que está pasando, esto, ojo, póngame atención, esto es muy importante, ojo, esto no es ni una excusa ni una justificación para maldecir o para insultar. Nadie dijo amén, pero voy a dejar que se los va a repetir, tal vez hay un amén o tal vez le escala un poquito. Aún cuando vemos las acusaciones de corrupción, no son una excusa o una justificación para juzgar, para insultar o para maldecir. Amén, ahí está, un poquito mejor. Guardemos nuestras palabras. ¿Y saben en qué otro sentido? Cuando se trata de política, de repente todos son expertos. No, en serio, uno ve las redes sociales o uno tiene conversaciones, todos son expertos y todos hablan con una autoridad que ojalá hablaran así de la palabra de Dios, con esa misma convicción y con esa misma autoridad, pero todos hablan como que hubieran estado ahí siendo testigos de lo que pasó. Y saben, la mayoría de veces no sabemos ni lo que estamos hablando. Estamos hablando algo que escuchamos, que alguien nos dijo que lo escuchó de un podcast, que el del podcast lo leyó de una columna en el periódico porque su hermano es amigo del que estaba ahí. O sea, y el problema es que como hijos de Dios muchas veces nos encontramos hablando con autoridad de cosas que son mentira. Número 3. Vas a ir avanzando. Oremos por nuestras autoridades. En 1 Timoteo capítulo número 2 y versículos del 1 al 4 nos habla y nos llama el Señor a hacer peticiones, rogativas, acciones de gracias por todos los que están en eminencia. Y después, en medio de todo eso, todavía nos habla y nos dice, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al arrepentimiento. Y uno dice, no, yo quiero que todos se salven menos ellos. O sea, y tal vez no lo decimos así, pero esa es la actitud del corazón, ¿o no? La actitud de nuestro corazón, no, ellos sí que se van al infierno. Y la palabra, no. Oren por ellos, rueguen por ellos, den gracias por ellos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces alguien me preguntaba entre servicios, pastor, ¿ya qué habla de bendecirlos? No hay mejor bendición que el que alguien ore por tu arrepentimiento. Cuando tú estás pecando, no hay mejor manera de bendecirte que si tú estás en pecado, que alguien ora, Señor, dale convicción de pecado y que venga a ti. Entonces cuando oramos por el gobierno decimos, Señor, dales convicción de pecado. No hay mejor forma de bendecir a alguien que orar por su convicción de pecado y su salvación. Número, ¿qué me toca? 4. Cuando vayamos a emitir opinión, y la vamos a emitir, condenemos hechos, no personas específicas, porque otra vez, rara vez nos consta algo específico de una persona específica. Así que se vale hablar de la corrupción y se vale hablar del robo y se vale hablar de la injusticia. No tengamos cuidado cuando hablamos de la corrupción de fulano, porque muchas veces no sabemos nada de ese fulano más que lo que leímos en las noticias. Número 5. Seamos amables y seamos mansos con aquellos que opinan diferente a nosotros. La política va a llegar a la mesa, pues, o sea, va a llegar con los amigos, va a llegar con la familia, aun cuando dicen que no deberíamos de hablar ni de política ni de religión en la mesa. Vamos a hablar de política y de religión. Hablen de religión, por favor, o sea, pero vamos a encontrarnos con gente que no está de acuerdo con nosotros. Está bien, seamos
mansos, seamos amables con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Y número seis, si no nos gusta lo que vemos, y ojo, la diferencia con Roma, la diferencia con los romanos es que ellos no tenían opción. Él es el emperador y después viene su hijo, punto, a menos que los asesinen y entonces viene el primo, ¿verdad? O sea, la diferencia es que nosotros sí podemos elegir. Así que si no te gusta, si no te gusta lo que ves, yo te doy dos soluciones. Uno, piensa bien a la hora de votar la próxima, número uno. Y número dos, ¿por qué no te propones tú para que voten por ti? La Biblia está llena de hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres de Dios, a quienes Dios puso en posiciones de autoridad para bendecir su nación. Así que no crean que somos de esas iglesias donde nadie participa, eso es del diablo. No, participen. O sea, necesitamos buena gente que participe. Ahora, eso sí, si participan y después están haciendo todas las tonteras, voy a ser manso y voy a ser amable. Ok. Regresemos al texto. Cierro mi paréntesis. Sí, Pablo nos dice que quien se opone a la autoridad está resistiendo a Dios. O sea, en otras palabras, si yo me opongo a la autoridad, estoy en rebeldía no contra la autoridad, contra Dios. Sí. Y acá esto es oponerse, es un sinónimo de desobediencia. Sí. El que decide desobedecer o ir en contra, no podemos justificarlo, decirlo, no, es que esto no tiene nada que ver con Dios. Si Dios lo puso, tiene todo que ver con Dios. Si Dios puso esa autoridad, tiene todo que ver con Dios. Entonces, ya que los gobiernos tienen la autoridad de Dios, nosotros debemos obedecerlos a menos que lo que nos estén pidiendo vaya directamente en contra de la ley de Dios. Recuerden a las parteras en Egipto. Las parteras en Egipto reciben el mandamiento de maten a todos los niños y ellas desobedecen y mienten. Y todavía nos dice en Éxodo 1:20, y Dios hizo bien a las parteras. ¿Sí? Se vale desobedecer cuando lo que se nos está pidiendo es contrario a la ley de Dios. Los apóstoles en el principio del libro de los Hechos les dicen, dejen de predicar, y ellos dicen, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A ustedes o a Dios? Y se rebelan contra la autoridad. ¿Por qué? Porque se les estaba pidiendo algo contrario a la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces, sí, nos sometemos hasta que se nos pide que pequemos. Y entonces ahí nos sometemos a una autoridad todavía superior. ¿Sí? Entonces Pablo nos dice, sométanse, toda autoridad fue dada por Dios, y por eso es que una vida transformada por el Evangelio rinde su rebeldía, la pone a un lado y se sujeta al Dios soberano a través de sujetarse a las autoridades que el Dios soberano puso. Entonces, primero, lo hacemos porque reconocemos la fuente. Dios lo puso. Segundo, ¿sí? Pablo nos enseña que la sujeción, además de ser motivada por la fuente de dónde viene esa autoridad, responde al propósito de la autoridad. Versículo número 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor en el que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y nos dice acá el propósito, dice, las autoridades civiles existen, o deberían existir por lo menos, para castigar al malo y para proteger al bueno. Y entonces Pablo todavía lo confirma y dice, ellos, si hacen eso, son servidores de Dios. Y es que son esas autoridades, y es Dios a través de esas autoridades quienes proveen un marco legal para el cuidado del que hace lo bueno y para el castigo del que hace lo malo. Ahora, ¿siempre pasa esto así? No. ¿Por qué? Porque tristemente la injusticia, la impunidad, la corrupción son parte del sistema. Son parte del sistema, pero precisamente ese es el llamado que Dios nos está haciendo a través del apóstol Pablo. Dice, los que hemos sido transformados por el Evangelio, no nos conformamos a lo corriente de este siglo. O sea, vivimos de una manera diferente al sistema. O sea, hacemos las cosas de una manera distinta. Y un verdadero creyente vive en paz. ¿Por qué? Por dos razones. Primero,
porque hace las cosas bien. Entonces dice, ¿quieres no temer? Haz lo bueno. Y segundo, porque entiende que al final del día, aun cuando Dios puso estas autoridades, la justicia final va a ser impartida por Dios. Ya sea en esta tierra o después, Él va a hacer verdadera justicia. Entonces, aun cuando hay injusticia, yo me puedo someter diciendo, Dios va a hacer justicia. Entonces, número uno es porque la autoridad viene de parte de Dios. Número dos, porque está puesta para bendecir al bueno y para castigar al malo. Y número tres, no solo es una cuestión de tenerle miedo a la autoridad y tenerle miedo a las consecuencias, es una cuestión de conciencia. Miren esto, versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces miren, aun cuando hay consecuencias cuando uno desobedece a las autoridades, y aun cuando hay consecuencias reales, terrenales, cuando uno rompe las leyes, una vida transformada por el Evangelio aviva nuestra conciencia, amplifica nuestra conciencia, y entonces ahora yo lo hago porque es lo correcto hacer. Y ahora yo lo hago porque sé que esto agrada a Dios, lo hago porque la rectitud es la señal de los hijos de Dios. Lo hago porque fue Dios quien ordenó estas leyes para traer el bien. Entonces lo hacemos no solo por temor a las consecuencias, lo hacemos por razones de conciencia, lo hacemos porque es lo correcto hacer. ¿Sí? Entonces, pagar impuestos, respetar las leyes, honrar a las autoridades, todo eso no es un acto político o meramente social. Miren, y aunque no estén de acuerdo conmigo, creo que eso es lo que dice el texto. Es un acto de adoración. Porque ser ciudadano del reino, el reino de Dios, implica para el creyente que debemos esforzarnos en ser los mejores ciudadanos guatemaltecos. Eso es parte de lo que implica. Porque el Evangelio no solo cambió mi destino futuro, también cambia mis actitudes y mis prácticas presentes. Ahora, podríamos dejar el texto aquí. Estuve tentado a dejar el texto aquí, pero ya viene diciembre y necesito terminar Romanos. No, pero no, realmente, aunque pareciera que ahorita va a cambiar el tema, no cambió el tema. Estamos hablando un poquito del mismo tema. Estamos hablando de la rebeldía que hay en el corazón del ser humano, que se revela a la autoridad, pero la rebeldía que quiere que todo gire alrededor de sí y por lo tanto se rehúsa a amar bien al prójimo. Y por eso es que va de la mano el mismo tema, porque se nos está llamando no solo a sujetarnos a las leyes civiles, sino a una ley que es la ley, a una ley que es más importante que todas las leyes, a una ley que resume todas las leyes, y es la ley del amor, es la ley del amor al prójimo. Y por eso es que el siguiente versículo número 8, y miren, sigue con el mismo lenguaje, porque nos acababa de decir que no debiéramos nada a nadie. Nos acababa de decir que le paguemos a todos los que debemos. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y después nos dice, no debáis a nadie nada. Mismo tema. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces Pablo nos está diciendo que una vida transformada por el Evangelio va a tener como destino final el amar a Dios amando al prójimo. Y entonces lo ata estos dos temas diciendo, hey, no le debamos impuesto, honra, respeto, sujeción a quien le debemos eso, ni tampoco le debamos amor a nadie. ¿Sí? Y esto no tiene nada que ver con pedir prestado dinero. Eso no está hablando de deudas, el no deber nada a nadie, aunque hay sabiduría en no deberle nada a nadie. Y hay paz y hay gozo en no deberle nada a nadie. Pero
¿Cómo se muestra mi amor al prójimo? Haciendo lo que la ley me dice que haga. Así de simple. Y lo vemos ahorita, lo vimos ahorita. El mismo texto nos da algunos ejemplos. Nos dice, no adulterar. Bien, no adulterar es mostrar mi amor al prójimo, a mi prójima, a mi esposa, a través de mi fidelidad. Y va a traer paz y va a traer gozo a mi compañera de vida, a mi esposa. Y después nos dice cosas como esto: no matar es mostrar amor y es mostrar respeto a la vida de otros. No hurtar es mostrar amor al permitir que otros sigan disfrutando de lo que Dios les dio a ellos. Y nos dice, no mentir. Es mostrar amor, es mostrar respeto a la inocencia de los demás, en lugar de engañarlos y jugar con sus vidas y con sus sentimientos. No codiciar. No codiciar, los ejemplos que nos dio el texto, es mostrar amor al celebrar lo que Dios ha dado a otros, bendiciéndolos, aunque no me lo ha dado todavía a mí. Pablo dice, si tú haces todo esto, lo que la ley te dice, o sea, lo podemos resumir en algo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Obedecer la ley es amar al prójimo. Y un corazón rebelde, que solo tiene el interés de servirse a sí mismo, no lo hace. Pero un corazón transformado por el Evangelio se invierte completamente en pagar esa deuda de amor que tenemos para con otros. Y es que otra vez, y esto lo hablamos hace 2 semanas, por eso no quiero profundizar tanto. El amor al prójimo no solo es una frasecita de iglesia o un cliché religioso. Es un rasgo de un verdadero cristiano. Y mientras tengamos vida nos acompaña esa deuda. La deuda de amarnos unos a otros. Y yo sé, algunos no son amables. Y por amables digo, no digo, ay, buena gente. Y no, digo, algunos no son amables en que no son fáciles de amar. O sea, algunos están haciendo cosas y están en circunstancias no fáciles. O sea, es difícil amar a algunos. Pero aquí es donde tenemos a Cristo como nuestro modelo. Y a Cristo como nuestro ejemplo. Porque Cristo no se encontró a ti y a mí cuando estábamos en un lugar donde no queríamos nada con Él. Y aunque nuestra vida entera lo rechazaba, y aunque todo lo que hacíamos le gritaba en la cara diciendo, no deseo nada de ti, Él dio su vida por nosotros. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Cristo nos amó dando su vida, y aun cuando nuestro pecado lo colgó, nos amó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que ya sea que esto se refiera a las leyes escritas en la Constitución, ¿verdad?, o se refiere a las leyes escritas en la Biblia, todo esto se resume en una cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo nos recuerda que aquel que ha sido transformado por el Evangelio ha recibido una cirugía de corazón abierto. Dios ha abierto su corazón, ha puesto nuevos deseos, ha puesto nuevas actitudes, ha puesto nuevas conductas, y ha puesto en nosotros no solo el mandamiento, la capacidad de hacer lo que Él nos pide. Y otra vez podríamos decir tan y aquí dejar el capítulo, pero falta un punto, y este punto es importante. Ahora, déjenme enseñarles lo que les enseñé al principio otra vez, la frase que el pastor Ángel nos puso. Una vida transformada por el Evangelio se sujeta con gozo a la autoridad de Dios, y esta es la parte que nos falta, en espera de su retorno. Esto es lo que nos motiva. Versículo número que nos toca 11, dice, y esto, o sea, todo esto, el amar al prójimo, y esto, el someterme a las autoridades, y esto, todo esto, dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo termina este capítulo con una exhortación, con una advertencia pastoral, y nos dice, hey, iglesia, y déjenme decírselos a ustedes, iglesia,
Despierten ya. O sea, ya es hora que nos despertemos de andar jugando de a cristianitos y no ser cristianos de verdad, porque el día se acerca. Cristo va a regresar hoy estamos un día más cerca del regreso del Señor Jesucristo. Hoy estamos, y ojo, ese regreso se va a dar de una o de dos maneras: o cuando Jesús venga en toda su vestido de gloria con toda su pueblo, su iglesia, a recoger a su pueblo, y los muertos en Cristo resucitarán. O ese día de gloria, estamos a un día más cerca. Cada generación desde Jesucristo ha creído que ellos son la generación, y nosotros también. Cuando yo leo las profecías digo, amén, o sea, ya, ven Señor Jesús. Porque cada día tú y yo estamos un día más cerca que el Señor nos llame a casa, personal e individualmente. Y ese también va a ser el día del Señor. Y ese también podría llegar como ladrón en la noche, que nos agarre desprevenidos. Así que ya, despertemos, estemos listos. Es tiempo de vivir una vida acorde a lo que creemos, ¿sí? Ahora, no nos confundamos. Vivimos una vida así, no para salvación. Ya vimos que para salvación no podemos. Él pagó el precio en la cruz por nuestra salvación. Pero ¿qué otra forma de vivir tenemos como ciudadanos del reino, sino sometiéndonos a la autoridad de nuestro rey? Déjeme ponérselos de una forma, o déjeme hacerles una pregunta así muy práctica y muy lógica. Si tú y yo, si tú ya alcanzaste la gracia de Dios, has creído en Jesucristo, sabes que tus pecados han sido perdonados, sabes que en su misericordia, por alguna razón que no entendemos, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos llamó y nos hizo parte de su pueblo, estamos sentados a la mesa. Si tú ya experimentaste eso, déjame preguntarte, ¿qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para que se vean los frutos de todo lo que Dios hizo por ti? No solo estamos un día más cerca de ver nuestra salvación consumada en su regreso, cada día es un día menos de hacer lo que honra al Señor y de ir ganando tesoros en los cielos y galardones ahí. Así que Pablo dice, despierta, ya despertemos, ya dejemos de andar así medio dormidos, medio despiertos, ya despertémonos y vivamos la vida que el Señor nos llamó a vivir. Y así es como termina este capítulo. El apóstol nos invita a vivir, a experimentar una transformación real que se evidencia en la forma en que vivimos. Y después usa una analogía y dice, quitando las obras de las tinieblas, quitando la rebeldía, quitando la falta de amor, quitando el egoísmo y todas sus expresiones. En 1977, hace poquito apenas, en 1976 yo había nacido, así que hace poquito, sí, apenas. En Nueva York hubo un apagón. Duró un apagón un poquito extendido, duró 25 horas. Ahora, en 25 horas de apagón, primero que todo hubieron saqueos. 1616 comercios fueron saqueados. 25 horas. O sea, hubieron incendios, más de 1000 incendios fueron reportados. Y hubo vandalismo. 3776 personas fueron detenidas. ¿Saben por qué? Porque cuando vivimos en tinieblas, el desorden, el egoísmo y la violencia son inevitables. Y si tú estás viviendo una vida que todavía está vestido de tinieblas, el desorden, el egoísmo y la violencia van a ser inevitables. Poco a poco te vas a comenzar a comportar como aquello donde estás viviendo. Y por eso Pablo nos dice, no, quitémonos las tinieblas, desechen las horas de las tinieblas. Y después nos dice, y vístanse con las armas de la luz. Y esta es la clave de todo el capítulo. Queremos aprender a someternos, queremos aprender a amar, queremos aprender a vivir en santidad, desechando la lujuria, desechando todo eso. Vistámonos de Cristo, porque no podemos hacer nada de eso por nuestras propias fuerzas.
La única forma que podemos hacerlo es revestidos de Cristo, dejando que el mensaje del Evangelio deje de ser algo que marcó mi vida aquí en el pasado, ¿verdad? Muchos ven el Evangelio como la puerta de entrada al reino, y ahí se quedó. Y ahora denme principios de liderazgo, denme técnicas, denme tips. Jesús es la puerta, por medio de Él entro. Jesús es el camino, en Él voy a vivir toda mi vida. Jesús es el destino. El Evangelio es lo que guía, gobierna, moldea nuestra vida en todo momento. Martín Lutero, el gran reformador, lo escribió así. En su comentario de los Romanos decía: revestirse de Cristo significa que el creyente vive su vida como si Cristo mismo la viviera en él. Así que, primeros 11 capítulos, Pablo nos recuerda que Jesús se sometió perfectamente al Padre y a las autoridades superiores que lo crucificaron injustamente, y amó a sus hermanos, no solo a sus discípulos, a sus enemigos. Aún desde la cruz los amó lo suficiente como para orar por ellos, decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús venció el poder del pecado con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y los capítulos 12, 13 y los que nos faltan nos están mostrando cómo el carácter de Cristo se va formando en cada creyente, en cada persona que dice creer en eso. Porque ahora su Espíritu habita en nosotros y nos capacita para vivir una vida transformada por el Evangelio, sujeta a la autoridad, llena de amor y no satisfaciendo los deseos de la carne. Así que vivamos como ciudadanos del reino, ¿sí? Que el Evangelio transforme nuestra relación con el poder, que el Evangelio transforme nuestra relación con el prójimo, que el Evangelio transforme la forma en que vemos el pecado, para vivir lo que Pablo predicó. Y les pongo otra vez este mensaje para que se les quede así bien grabado: una vida transformada por el Evangelio se sujeta con gozo a la autoridad de Dios en espera de su retorno. Me puedo sujetar a los que están sentados en tronos terrenales, porque mi esperanza está puesta y mis ojos están puestos en el que está sentado en el trono. ¿Sí? Y por eso es que hoy cantábamos y vamos a volver a cantar. Le vamos a decir simplemente: Señor, queremos conocerte cada día más. Nuestra esperanza está ahí, nuestra esperanza está en su regreso. Nuestro anhelo es que venga el Rey Jesús a reinar ya sobre nosotros, sin estos intermediarios corruptos. O sea, ese es nuestro anhelo. Y por eso quiero terminar el día de hoy orando. Miren, yo sé que esto es difícil y solo les pido les puedo pedir una cosa, ya, de verdad, antes de que termine. Existe una tentación ahorita. Si ustedes hacen lo que todo predicador fantasea con que ustedes hagan, ustedes van a salir de aquí discutiendo el mensaje y platicando, y van a ir a almorzar, y mientras almuerzan van a decir: ¿qué te pareció lo que dijo el pastor? Esa es la forma que honran a un predicador, discutiendo lo que el predicador dijo. Solo, ojo, no usen la discusión de mi mensaje hoy como puerta de entrada para comenzar a criticar al gobierno, ¿sí? Sino para orar por ellos y para bendecirlos. Amén. Sigamos orando y vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón capaz de hacer esto, porque es difícil. Y vamos a bendecir a nuestras autoridades, porque es lo que estamos llamados a hacer. Y después vamos a recordar dónde está nuestra esperanza. Pablo decía que el día se acerca, y nosotros simplemente le vamos a decir: Señor, quiero conocerte cada día más y más. Y después vamos a recordarnos dónde está nuestra esperanza, que es en el que está sentado en el trono. A Él sea la gloria, y a Él sea la honra, y la alabanza y el poder. Pónganse de pie si pueden hacerlo. Padre, soy el primero en reconocer que mi corazón es rebelde, Señor.
Padre, nos rebelamos ante las autoridades, no solo las del gobierno, sino las que tú has puesto sobre nuestras vidas, y a veces hasta lo hacemos orgullosamente, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón, en su pecado y en su maldad, le gusta hacer lo malo, le gusta jugar con lo prohibido, le gusta fantasear con el pecado, mi Dios. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Transforma nuestros corazones, danos corazones que puedan hacer eso, que se puedan sujetar a las autoridades, que puedan amar al prójimo, que puedan no alimentar los deseos de la carne, mi Dios. Y mientras nos los das, Señor, danos una voz que se levante no en crítica, sino en intercesión. Padre, bendice a nuestras autoridades, bendice a nuestros gobernantes, bendice a nuestro presidente y vicepresidenta y los diputados y los jueces, Señor, el organismo legislativo, Señor, el organismo judicial, el ejecutivo. Padre, bendícelos, Padre, dale sabiduría, llámalos al arrepentimiento, Señor, dales temor de Dios, para que ellos también se puedan someter a ti como su autoridad. Y para que entonces, Señor, veamos la paz en nuestra ciudad, en la que todos nosotros tendremos paz. Padre, bendice a nuestra Guatemala, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a nuestra Guatemala, Señor. Danos también, Señor, un corazón que ame al prójimo, Señor, especialmente aquel difícil de amar, Señor. Y danos un corazón que desprecie el pecado, mi Dios, que le huya a la lujuria, que le huya a los deseos de la carne. Danos un corazón que lo que quiera sea honrarte y agradarte a ti, Señor. Padre, glorifícate en nosotros. Padre, siendo ciudadanos de tu reino, haz de nosotros los mejores ciudadanos de este reino posibles. Y pon nuestra esperanza en ti. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Hoy clamamos, nos unimos a la iglesia a través de toda la historia diciendo: ven, Señor Jesús. Clamamos por anhelamos tu regreso, anhelamos el reinado del Rey Jesús sobre la vida de cada uno de nosotros, ya de una manera real, directa, de una manera tangible, de una manera que nuestros ojos puedan ver y que podamos experimentar todas sus implicaciones. Ven, Señor Jesús. Anhelamos verte, anhelamos conocerte cada día más. Lleva tú toda la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde están, vamos a tomar un tiempito simplemente para adorar a nuestro Rey que está sentado en su trono.